Buenas tardes, profesora Melitza Madrid. Mi nombre es Francia Adame y vamos a dar inicio a la charla La metabolismo del cáncer. Introducción. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas y biológicas que ocurren de manera secuencial en nuestras células vivas. Las alteraciones son variantes de las características propias de cada proceso bioquímico del mismo. Nuestro estudio consta de 4 bloques, donde ayudaremos a diferenciar y comprender los tipos de alteraciones metabólicas que podemos presentar en nuestro cuerpo como las más puntuales de nuestro diario vivir, como lo son las alteraciones metabólicas de la fructosa, alteraciones metabólicas de los carbohidratos, diabetes mellitus y el cáncer. Tenemos como objetivo entender cómo funciona la química biológica de todas estas alteraciones metabólicas en nuestro organismo, principalmente el comportamiento de nuestra salud, diferenciando entre los tipos de alteraciones que existen en nuestro cuerpo metabólico, comprender igualmente el comportamiento inusual que podemos tener como consecuencia a cada alteración. Buenas tardes, se presenta la estudiante Delia García, alteraciones del metabolismo de la fructuosa. Las alteraciones en el metabolismo de la fructuosa se producen por 3 defectos enzimáticos: por la deficiencia de afructoquinasa, por la deficiencia de la aldolasa B, por la deficiencia de la fructosa 1-6-difosfatasa. Deficiencia de la fructoquinasa. La deficiencia de la fructoquinasa retarda la transformación de la fructosa a fructosa 6-fosfato por enzima hexoquinasa. Deficiencia de la aldolasa B. La deficiencia de esta enzima impide la transformación de la fructosa-1-fosfato en fructosa 1,6-difosfato de hidroxiacetona, fosfato y gliceraldehído. Es autosómica recesiva. El gen está localizado en el cromosoma 9q13-q32. Síntomas. Al introducirle a fórmula con azúcar a los pacientes, presentan náuseas, vómito, palidez, sudoración, temblor, letargia y convulsiones. Al no suspender la fructosa aparece hepatomegalia o insuficiencia hepática y alteración de la función próxima renal. Tratamiento. Consiste en eliminar de la dieta toda fuente de fructosa como sacarosa, fructosa, sorbitol. La deficiencia de la fructosa 1-6-difosfatasa. El déficit de esta enzima impide la formación de la glucosa a partir de todos los sustratos neoglucogénicos, lactato, glicerol, alanina y también la fructosa de la dieta. Es una enfermedad recesiva de la neoglucogénesis. El gen se encuentra en la cromosoma 9q22.2-q22.3. Síntomas. Se caracteriza por episodios de hipoglucemia en ayunas. Los síntomas en un 50% de los casos son sintomáticos y el otro 50% es asintomático. Se sospecha de esta alteración cuando el paciente presenta hipoglicemia y hiperlactatemia. Tratamiento. Se basa en la alimentación frecuente de los bebés y niños pequeños en una dieta enriquecida en glucosa y limitada en fructosa. Alteraciones del metabolismo de los carbohidratos. Galactosemia. La galactosa es un azúcar que se encuentra presente en la leche y en algunas frutas y verduras. La carencia de una determinada enzima puede alterar la degradación de la galactosa. Síntomas. Los recién nacidos con la galactosemia, al consumir la leche, presentan inapetencia, vómito, ictericia, diarreas y un estancamiento en el crecimiento normal. Si el tratamiento se retrasa, los niños afectados presentan una baja estabilidad
discapacidad intelectual o pueden morir. Diagnóstico: análisis de sangre y orina. Pronóstico: si la galactosemia se reconoce en el momento del nacimiento y se trata adecuadamente, no se desarrolla problemas hepáticos ni renales y el desarrollo inicial es normal. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, algunos pacientes tienden a tener problemas en el desarrollo. El tratamiento es la eliminación de la galactosa en la dieta. La glucogenosis son los trastornos del metabolismo de los carbohidratos que se producen cuando existe un defecto de las enzimas involucradas en el metabolismo del glucógeno y suele dar lugar a anomalías del crecimiento, debilidad, agrandamiento del hígado, concentraciones bajas de glucosa en la sangre y confusión. Los síntomas son, el principal síntoma suele ser la debilidad. Otros síntomas son bajos niveles de azúcar en la sangre y el abdomen prominente. Los bajos niveles de azúcar en la sangre causan sudoración, confusión y a veces convulsiones y coma. El diagnóstico es análisis de sangre, biopsia y resonancia magnética nuclear. El tratamiento es la dieta rica en carbohidratos, prevención en hipoglucemia, mediante los alimentos frecuentes o casi continuos. Tratamiento para complicaciones específicas. La intolerancia hereditaria a la fructosa es un trastorno del metabolismo de los carbohidratos que está causado por la falta de la enzima necesaria para metabolizar la fructosa. Una cantidad muy pequeña de fructosa provoca niveles de glucosa en la sangre, lo que puede derivar una lesión renal y hepática. Los síntomas son niveles bajos de azúcar en la sangre, con sudor, confusión, ¿cómo se llama? A veces convulsiones y coma. Imposibilidad de ganar peso, síntomas digestivos, insuficiencia hepática y lesiones renales. El diagnóstico es análisis de una muestra hepática. El tratamiento es la eliminación de la fructosa, la sacarosa y el sorbitol de la dieta. Para la hipoglucemia, la glucosa. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Carlos Daniel. Voy a hablar sobre el trastorno del metabolismo del piruvato. Son trastornos de metabolismo de los carbohidratos que tienen su origen en la imposibilidad de metabolizar una sustancia denominada piruvato. Estos trastornos causan una acumulación de ácido láctico y diversas anomalías neurológicas. Síntomas: presentan malformaciones encefálicas. Otros niños tienen aspecto normal al nacer, pero más tarde dura la lactancia o la infancia. Manifiestan los síntomas entre los que se encuentran debilidad muscular, convulsiones, mala coordinación y un grave problema de equilibrio. Diagnóstico: por la medición de la actividad de la enzima, de las células, del hígado o de la piel. También se dispone de pruebas genéticas. Tratamiento: este trastorno no tiene cura, pero en algunos casos es beneficioso una dieta con un alto contenido en grasas y bajo de carbohidratos. La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos cuya característica principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre, de manera persistente o crónica. Causas: se debe a un defecto de la producción de insulina, a una resistencia a la acción de ella para utilizar la glucosa, a un aumento en la producción de glucosa o una combinación de estas causas. Tipo: diabetes mellitus tipo 1. Se manifiestan cuando el páncreas pierde su capacidad de producir insulina
no puede ser prevenida y se presenta en niños y jóvenes adultos menores de 30 años. Diabetes mellitus tipo 2. El páncreas sí produce insulina, solo que en cantidades insuficientes o bien las células del cuerpo presentan resistencia a la insulina, lo que provoca que no se aproveche la glucosa, se desarrolla en adultos mayores de 40 años o por sobrepeso u obesidad. Diabetes mellitus gestacional. Se presenta en mujeres embarazadas en las 24 semanas de gestación y se caracteriza por elevar los niveles de glucosa en sangre durante el embarazo. Se debe a ciertas hormonas impiden la función de la insulina, lo que puede traer complicaciones para el bebé. Con un peso mayor a 4 kilogramos en nacimiento, fallas en el desarrollo de los pulmones e hipoglucemias. Manifestaciones clínicas, mucha sed, polidipsia, sensación de mucha hambre, polifagia, necesidad de orinar continuamente, incluso de noche, poliuria, pérdida de peso a pesar de comer mucho, cansancio, visión borrosa, hormigueo o entumecimiento de manos y pies. Diagnóstico. Se realiza midiendo los niveles de glucosa en la sangre. Se trata de pruebas que puede realizar el médico de atención primaria. Glucemia base en ayunas mayor de 120 gramos. Hemoglobina glucosa mayor de 6.5%. Curva de glucemia con 75 gramos de glucosa mayor de 200 miligramos. Glucemia al azar, en cualquier momento del día mayor de 200 miligramos con síntomas típicos. Seguimientos. El seguimiento de tratamiento prescrito, así como de las recomendaciones dietéticas y de actividad física, es fundamental para evitar complicaciones como las cardiovasculares, la renal, la rinopatía diabética o el pie diabético. Además, se aconsejan las revisiones periódicamente de fondo de ojo, análisis de la función renal, revisiones de los pies, electrocardiograma y medición de la presión arterial. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Francia Dames, como dije antes, voy a hablar sobre la bioquímica del cáncer. La base biológica del cáncer es una entidad genética y la mayoría de las neoplasias ocurren por errores puntuales en el ADN. Por lo general, una sola mutación es insuficiente para producir una transformación maligna, en modo que se necesitan varias generales alteradas en forma secuencial para dar lugar a una neoplasia establecida. Las células cancerosas tienen unas características claves que podemos identificar como que proliferan con rapidez y muestran disminución en control de crecimiento, muestran pérdida de la inducción por contacto in vitro, invaden tejidos locales y se diseminan, metastatizan hacia otras partes del cuerpo. Son autosuficientes en cuanto a señales de crecimiento y son insensibles a señales anticrecimiento. Estimulan la angiogénesis local. A menudo pueden evadir la apoptosis. Los marcadores tumorales. Los marcadores de tumores son sustancias producidas por las células cancerosas o células del cuerpo como respuesta a un cáncer o ciertas afectaciones benignas no cancerosas. Pero hay que recalcar que las mayores concentraciones de estas sustancias aumentan cuando la afectación es cancerígena. Estas sustancias pueden encontrarse en la sangre, en la orina, en la materia fecal, en tejidos de tumores o en otros tejidos o líquidos del cuerpo en algunos pacientes con cáncer. La mayoría de los marcadores de tumores son proteínas. Sin embargo, los patrones de expresiones de los genes y los cambios del ADN han empezado a usarse como marcadores de tumores. Los marcadores de segundo tipo se evalúan específicamente en el tejido tumoral que aumenta la mayor concentración de estas proteínas o genética específicas. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Nicolás Domínguez.
Principales parámetros utilizados de marcadores tumorales. Antígeno prostático específico. Para cáncer de próstata por sangre y ayuda en el diagnóstico. Evaluar la reacción del tratamiento y buscar la recurrencia recidiva. Antígeno carcioembrionario. Para cáncer colorectal y cáncer de seno por sangre y se usa para revisar si el cáncer colorectal se ha diseminado para buscar la recidiva del cáncer de seno y evaluar la reacción del tratamiento. Alfa fetoproteína para cáncer de hígado y tumores de células germinativas. Se analiza la sangre y se usa para ayudar a diagnosticar cáncer de hígado y vigilar la reacción al tratamiento para evaluar el estudio. El pronóstico y la reacción al tratamiento de tumores de células germinativas. Tiroglobulina. En cáncer de tiroides se analiza la sangre y se usa para evaluar la reacción al tratamiento y buscar la recurrencia recidiva. Gonadontropina. Coriónica humana B. En coriocarcinoma y cáncer de testículo se analiza la orina o sangre y se usa para evaluar el estudio, el pronóstico y la reacción al tratamiento. Principales parámetros utilizados en marcadores tumorales. SA 15-3. Para el cáncer de seno por sangre y es para evaluar si el tratamiento está funcionando o si la enfermedad ha regresado. SA 19-9. Para el cáncer de páncreas, cáncer de vesícula biliar, cáncer de conducto biliar y cáncer gástrico. Se analiza la sangre y es para evaluar si el tratamiento está funcionando. SA-125. Cáncer de ovario. Se analiza la sangre y se usa para ayudar en el diagnóstico y la evaluación de la reacción al tratamiento y en la evaluación de la recidiva. Calcitonina. Cáncer medular de tiroides. Se analiza la sangre y se usa para ayudar en el diagnóstico para revisar si el tratamiento está funcionando y evaluar la recidiva. Microglobulina B-2 para mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica y algunos linfomas. Se analiza la sangre, orina o líquido cefalorraquídeo y su uso determina el pronóstico y vigilar la reacción al tratamiento. Gracias. Como conclusión, entendemos que cada una de estas alteraciones se comprometen entre sí mismas, ya que cada una de ellas tiene similitud. Por ser la fructosa, el azúcar de la fruta, los carbohidratos, como también se les llama hidratos de carbono, dentro de su composición son azúcares simples. Un exceso de estos puede desencadenar en un tipo de diabetes mellitus, en especial el tipo 2. Por la producción de insulina es insuficiente para digerir o procesar estos tipos de sustancias. El cáncer tiene una base biológica bastante parecida al de la diabetes, ya que en alteraciones en las células de manera secuencial pueden desencadenar en neoplasias tumorales, lo que en muchas ocasiones son productos de las alteraciones metabólicas. Es importante tener en cuenta las recomendaciones de los especialistas para cada trastorno metabólico, ya que cada uno compromete una dieta específica según su dolencia y un hábito de buena alimentación y actividad física. Muchas gracias.